Bueno, en el video anterior sobre Paul Churchland y el capítulo 2 de su libro, estuvimos revisando básicamente el concepto de dualismo y algunas de sus escuelas más tradicionales, más fuertes. Entonces vimos el dualismo sustancial, vimos el llamado dualismo popular y después vimos el dualismo de propiedades, que se divide en el epifenomenismo y en el dualismo interaccionista. Y revisamos también algunos argumentos tanto a favor como en contra del dualismo, de estos diferentes tipos de dualismo, siendo los argumentos en contra básicamente emanados de la corriente materialista. Ahora, en esta segunda parte, que es la que va a entrar en el parcial, que son las páginas 46 a 85, y que empieza en el punto 2 del segundo capítulo, que dice conductismo filosófico. En esta segunda parte, como decía, vamos a ver diferentes ramas del materialismo. Vamos a ver el conductismo filosófico, vamos a ver el materialismo reduccionista, vamos a ver el funcionalismo y vamos a ver el materialismo eliminativo. Las cuatro son formas del materialismo y vamos a ver que están conversando continuamente con el dualismo. El primero de ellos, entonces, es el conductismo filosófico. El conductismo filosófico, básicamente, es la idea de que los términos psicológicos del sentido común, digamos, que nosotros utilizamos de manera precientífica, es decir, de manera coloquial en nuestro lenguaje de sentido común, están adquiriendo su significado, ya han adquirido su significado a partir de definiciones operacionales, que están tácitas, que están implícitas, pero siempre a partir de definiciones operacionales. ¿Esto qué quiere decir? El significado de los términos psicológicos depende de las operaciones o bien de las conductas que están propiciando esos términos o que esos términos están señalando que podrían pasar o que van a pasar. Por ejemplo, si yo hablo del concepto psicológico de dolor, la definición operacional de dolor sería un estado psicológico tal que me lleva a tomar determinadas acciones o a tomar determinadas medidas o a mostrar determinado comportamiento. O la palabra clave acá sería la conducta observable. Entonces el conductismo filosófico es una teoría sobre cómo entender este vocabulario que estamos usando de términos psicológicos para hablar de nuestros estados mentales, pero siempre a partir de modelos reales o potenciales de conducta observable. Esta es la idea definitoria del conductismo, la conducta observable. Eso es lo que va a definir si yo tengo determinado estado mental o no. Y dependiendo de qué estados mentales tenga, voy a tener una predisposición operacional o una predisposición a tener una determinada conducta. El auge del conductismo filosófico es después de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1945 a 1965, año en que empieza a tener demasiados argumentos en contra y empieza a caer su popularidad y su fuerza. Pero para su aparición contribuyen tres movimientos intelectuales, nos dice Churchland. El primero es una reacción contra el dualismo. El dualismo ya estaba debilitado en esta época y el conductismo filosófico, al ser una forma de materialismo, cobra fuerza y viene a reemplazar de alguna forma las explicaciones dualistas. El segundo movimiento intelectual que contribuye al auge del conductismo filosófico es el positivismo lógico. El positivismo lógico fue una corriente muy fuerte en la filosofía que afectó a diferentes disciplinas, que afectó a la comprensión epistemológica en general de diferentes ciencias y que se encontraba directamente relacionado al significado. ¿Dónde está el significado de los conceptos que usamos? El positivismo afirmó, y fue famoso y fue una escuela fuerte,
justamente por esta idea, siempre afirmó que el significado dependía de las circunstancias observables. Es decir, el significado no era algo oculto, algo mental, algo supuesto, sino que estaba en estrecha relación con lo que podía observarse objetivamente, es decir, lo que podía observar una comunidad de investigadores, por ejemplo, o de usuarios, una comunidad de usuarios de un lenguaje. Esto significa, digamos, o sea, supone un cambio bastante fuerte en la idea de significado, que hasta entonces nunca había sido así de estricta. Nunca había estado directamente relacionada a las conductas observables, y nunca las conductas observables habían sido un criterio definitorio que si está ausente en una explicación del significado, inmediatamente resulta en una teoría del significado insuficiente. Esto nunca había pasado, solo llegó con el positivismo lógico y tiene esta estrecha relación con el conductismo, que justamente explica los términos psicológicos por sus definiciones operacionales, es decir, por cuáles operaciones o cuáles conductas va a suscitar, a posibilitar, a exigir, etc. Y el tercer movimiento intelectual es de alguna manera uno de los frutos de este positivismo lógico, que fue la visión que tuvo sobre los problemas filosóficos un filósofo austríaco llamado Ludwig Wittgenstein, especialmente lo que se llama el primer Wittgenstein. No es que haya habido dos, sino que en su evolución intelectual Wittgenstein tuvo dos etapas muy claramente diferenciadas. Se le llama el primer Wittgenstein a este autor que era hijo del positivismo lógico, uno de sus máximos representantes, que escribió un libro muy famoso llamado el Tractatus Philosophicus, un libro escrito en forma de aforismos y con números adelante, tipo 1, una premisa, 1.1, otra premisa, 1.1.1, otra premisa, y así iba como con un tronco central, iba abriendo ramas, una estructura muy lógica. En la escritura el positivismo siempre estuvo muy relacionado a la lógica también. Y lo que decía este primer Wittgenstein, que después, digamos, cambió radicalmente su forma de ver las cosas, y ahí es donde aparece el segundo Wittgenstein con ideas totalmente diferentes acerca del significado, y que de alguna forma superó a este primer Wittgenstein positivista. Pero bueno, acá se habla del primero como ligado al conductismo filosófico. Lo que decía este primer Wittgenstein era que los problemas filosóficos eran básicamente producto de errores en la selección de los términos que uno usaba para hacer las preguntas o para escribir los problemas. Wittgenstein descubrió que la mayoría de los problemas filosóficos tradicionales y eternos, de alguna forma, esos problemas que nunca terminan de resolverse, justamente eran así porque estaban formulados de tal manera que generaban paradojas, que generaban anormalidades absolutas en el terreno lógico, justamente por la selección de las palabras y por los significados que estaba asumiendo el filósofo en cuestión al elegir esos términos. Al darle un significado ambiguo, ya la pregunta quedaba contaminada de una ambigüedad que nunca podía resolverse. Entonces, lo que hacía Wittgenstein era mostrar cómo esos significados estaban mal establecidos, y una vez que se establecían bien los significados, ligándolos a circunstancias observables, estos problemas no es que se resolvieran, pero de alguna forma se disipaba esa duda que generaban los problemas hacían agua, se mostraban a sí mismos como insostenibles, como preguntas incluso. No hacía falta dar una respuesta porque se eliminaban a sí mismos. Todo esto tiene que ver con el conductismo filosófico como forma de materialismo. ¿Qué es lo que va a decir el conductismo filosófico acerca del problema mente-cuerpo, este problema ontológico que explicamos en el video anterior? Es un pseudo problema, justamente está mal construido
el significado que se otorgó tanto a la idea de mente como a la idea de cuerpo es incorrecto, no estuvo ligado a circunstancias públicamente observables. Entonces, en la mayoría de sus formulaciones y de los problemas secundarios que va generando y toda la discusión que va generando alrededor, todos son pseudo problemas. No hace falta contestarlos. Es incorrecto ir por el lado de buscar las respuestas. Lo que hay que hacer es eliminar la pregunta. Y la afirmación básica del conductismo filosófico es que toda frase sobre estados mentales puede traducirse en una frase sobre conductas observables. Es decir, ellos plantean la necesidad de hacer esta traducción. Si hablamos de cualquier estado mental que se nos pueda ocurrir, siempre va a haber una traducción que podamos hacer, incluso escribiéndola. Cada estado mental puede traducirse a disposiciones de conducta. Disposiciones de múltiples vías, dice Churchland. Es algo que tuvieron que aceptar los conductistas. Es decir, que un estado mental no puede ser traducido a una sola disposición de conducta, sino a una disposición de conducta de múltiples vías. Es decir, múltiples formas de conductas observables que de alguna forma responden a ese estado mental. Pero más allá de que haya múltiples, es posible traducirlas a conductas observables o a disposiciones a la conducta observables. Entonces estos estados mentales pierden de alguna forma ese estatus límbico o etéreo o desconocido para volverse disposiciones potenciales de conducta, algo mucho más objetivo y casi un dato con el cual operar de una manera más lógica. Sin embargo, bueno, Churchland acá muestra dos fallas que tuvo el conductismo y que hicieron que perdiera fuerza. La primera falla fue que el conductismo, justamente por buscar esta conducta observable, siempre tendió a negar el aspecto interno de los estados mentales. Lo que en el video anterior vimos que sucede en los momentos de introspección. O lo que también podemos llamar como los qualia, que es una palabra un poco rara que usan acá y que significa eso, la cualidad que tiene, la cualidad única y específica y distintiva que tiene cada estado mental. Por ejemplo, si yo tengo un dolor, el conductista filosófico trataría de traducirlo a disposiciones de múltiple vía conductuales. Es decir, si yo tengo un dolor, voy a estar propenso a ir a comprar calmantes y a tomarlos. Voy a estar dispuesto a descansar, voy a estar dispuesto a frotarme la zona que me duele, voy a estar dispuesto a aplicar hielo en la zona que me duele, voy a estar propenso a llorar o a lamentarme o a quejarme, etc. Todas disposiciones conductuales que cualquiera puede observar desde afuera y puede utilizar para deducir que esa persona está teniendo dolor. Sin embargo, el fallo que está señalando acá es que el conductismo niega la experiencia interna que hay por detrás de todo esto. ¿Cuál es la experiencia interna? Bueno, todos hemos sentido alguna vez un dolor y quizás no podemos explicarlo bien con palabras, pero innegablemente sentimos algo dentro nuestro, una incomodidad, un padecimiento que incluso puede ser muy grande, dependiendo del origen del dolor, y que es innegable. Eso no lo ve nadie por fuera de nosotros. A lo mejor no lo manifestamos nosotros con ninguna conducta, pero sin embargo estamos viviendo intensamente esa experiencia. Y ese es uno de los aspectos que el conductismo necesariamente dejó por fuera, dejó completamente por fuera al no tener una traducción en disposiciones observables de conducta. Y eso fue una de las razones que lo debilitó y que empezó a hacerlo menos popular. Y la segunda falla del conductismo es esta idea que señalamos recién de las múltiples vías
que puede tener la conducta a la que el estado mental nos está invitando. Esas múltiples vías, dicen los críticos, pueden ser infinitas. No hay forma de especificarlas a todas. El ejemplo que se da acá es Ana desea ir de vacaciones al Caribe. Ese estado mental de deseo que tiene Ana y cuyo contenido preposicional específico es ir al Caribe, ir de vacaciones al Caribe. Desea ir de vacaciones al Caribe. Esto va a generar una serie de disposiciones de múltiple vía de su conducta, es decir, va a estar más interesada en algunos folletos turísticos que en otros, los que hablan del Caribe, va a estar atenta a ofertas de vuelo y a otras no, porque no le interesan las que van a Europa, le interesan las que van al Caribe. Quizás aprende algunas palabras del idioma que se habla en el país, es decir, una cantidad de conductas que ese estado mental de deseo va a generar y que son observables. Sin embargo, la crítica es que son infinitas estas vías de conducta posibles. Es infinita la cantidad de cosas que ella puede hacer relativas a este deseo. Y para que el programa del conductismo filosófico fuera estricto y tuviera esta relación cercana con la lógica y con el positivismo lógico y con el método científico correspondiente, tendría que hacerse un recuento exhaustivo de las múltiples vías de acción que ese estado mental genera, y esto es imposible porque son infinitas y se escapan a cualquier posibilidad. Y por otra parte, para hacerlo, si uno incluso quisiera tomarse el enorme trabajo de listar una por una las vías de conducta que abre este estado mental, inevitablemente aparecerían otros estados mentales, se reintroducirían estados mentales inevitablemente para ir expresando esas múltiples vías de conducta. Por ejemplo, Ana estaría más interesada en folletos turísticos del Caribe que en folletos turísticos de Asia, siempre y cuando ella estuviera segura de que el operador turístico no la está tratando de engañar mostrándole un folleto por otro. Entonces ya ahí hace falta la confianza de ella, o una sospecha inicial de que puede haber un engaño, y a la vez descartar esa sospecha y confiar en lo que le dice el operador turístico. Es decir, ya entraron una serie de estados mentales diferentes al del deseo exclusivamente de tomar estas vacaciones, para ir expresando las posibles conductas que ella puede tener. Por estos dos aspectos falla el conductismo filosófico, y alrededor de los años 60 pierde ese apogeo que tuvo durante unos cuantos años como referente del materialismo. Entonces son otras versiones del materialismo las que desplazan al conductismo filosófico. Vamos a pasar ahora a la segunda, que es el materialismo reduccionista. El materialismo reduccionista, también llamado teoría de la identidad. ¿Por qué se llama así? ¿Y por qué se llama reduccionista? Ahora lo vamos a ver. Lo que afirma el materialismo reduccionista es que los estados mentales, justamente estos conceptos que son los que están generando nuestro problema, que están presentes en este problema ontológico de la relación mente-cuerpo, y que ahora tratamos desde un punto de vista materialista, estos estados mentales son estados físicos del cerebro o del sistema nervioso central. Es decir, son idénticos. Por eso se llama teoría de la identidad. De nuevo, es lo que hay que recordar para entender el materialismo reduccionista. Los estados mentales son estados físicos del cerebro, son idénticos. No son un tipo diferente ni de realidad ontológica, ni de propiedad,
ni de significado de las palabras que utilizamos. Directamente son lo mismo. Si nosotros tenemos un deseo, eso se traduce, lo conozcamos de momento o no, porque por nuestro avance científico actual a lo mejor no podemos conocerlo y expresarlo con exactitud todavía, pero ese estado de deseo es una estimulación específica en una parte del cerebro. La ira como estado mental es un estado cerebral, es una función exacerbada de algunas células de una parte en la parte de atrás del cerebro, digamos, por dar un ejemplo. Tiene una ubicación exacta, es una frecuencia de movimiento exacta, una velocidad de movimiento en las conexiones sinápticas, etc. Cualquier estado mental del vocabulario coloquial que usamos, cualquier emoción, cualquier deseo, cualquier creencia puede ser traducida exactamente en un estado cerebral o del sistema nervioso central, es decir, en un estado físico. Por eso son idénticos los estados mentales a los estados cerebrales. Y el materialismo reduccionista se llama así reduccionista porque lo que pretende es hacer una reducción. Esto significa dejar de hablar de estados mentales y comenzar a operar solamente con las traducciones estas que hemos conseguido. Es decir, se produce una reducción interteórica. Lo que antes era la teoría popular, como se dice en otro de los textos del programa, lo que antes era la teoría popular o de sentido común de los estados mentales, se reduce, se transforma, se traduce en una explicación de estados físicos del cerebro. Con esto generamos una nueva teoría, una teoría que tanto explica como predice mejor. Es decir, es capaz de remitir mejor a las leyes que están por detrás de los fenómenos, que están provocando o siendo causas de los fenómenos, y es mejor a la hora de predecir, es decir, de utilizar estas leyes estrictas y físicas para saber qué es lo que va a pasar a futuro con determinado comportamiento de estados mentales. Entonces, los dos campos o los dos lenguajes están hablando de la misma realidad, pero el nuevo marco teórico, el que ha provocado esta reducción interteórica, este nuevo materialismo que redujo a los estados mentales y a su lenguaje coloquial, es más exacto, más lúcido y más simple. Dan un ejemplo acá relativo a otras disciplinas científicas, por ejemplo diciendo que la luz son ondas electromagnéticas. Entonces directamente podríamos hablar de ondas electromagnéticas que se presentan en tal o cual velocidad y frecuencia en vez de hablar de luz. Luz es un concepto más subjetivo, más que tiene que ver con la percepción visual que hemos tenido siempre. Ahora son ondas electromagnéticas. La temperatura también, algo subjetivo que sentimos en nuestra piel o que incluso podemos medir también con instrumentos, pero puede ser explicada de una forma más específica, más exacta, diciendo que es el promedio de la energía cinética molecular, por ejemplo. Entonces, con estos dos ejemplos lo que se quiere es mostrar cómo funcionaría esa reducción teórica de términos como alegría, decepción, esperanza, etc. Todos estos términos podrían ser traducidos en coordenadas específicas, fórmulas, definiciones mucho más estrictas y más exhaustivas de los procesos fisiológicos que están ocurriendo y que están motivando estos estados mentales, que aparecen como respuestas o como consecuencias de lo que está pasando a nivel fisiológico. Una neurociencia bien desarrollada entonces debería poder reducir y asimilar todos estos conceptos del sentido común o de la psicología popular sobre los estados mentales. ¿Cuáles son los argumentos a favor que se dan para este materialismo reduccionista? En primer lugar, el origen puramente físico del individuo humano, que es el que tiene estos estados mentales.
Su origen es puramente físico. Es decir, estamos hablando de ADN, estamos hablando de hormonas, estamos hablando de una red de sistemas nerviosos central y periférico, el cerebro mismo como órgano donde se deposita toda la química de la cual van a surgir los estados mentales y la conducta. Por otra parte, el origen completamente físico de todo otro animal, digamos, toda la historia evolutiva que nosotros compartimos con el reino animal en general. Todo tiene una explicación física. Por otra parte, la dependencia nerviosa que tienen todos los fenómenos mentales conocidos. Esto es más o menos lo que explicamos. Y como cuarto argumento a favor, la simplicidad que plantea este materialismo, que no necesita postular ninguna entidad extraña, espiritual, sobre la que después no puede realizarse ningún experimento ni ofrecerse ninguna prueba. Acá nos remitimos y nos arreglamos, digamos, en nuestra explicación solamente con cuestiones físicas. De esa forma podemos tener mucho más éxito en la explicación y la predicción, tal como lo viene teniendo la neurociencia. Este materialismo reduccionista, por último, lo que quiere hacer, lo que ambiciona hacer, es producir una nueva taxonomía. Una taxonomía, como lo vimos en algún texto anterior, es un ordenamiento y una explicación, una descripción, digamos, exhaustiva de todos los miembros de una clase. En este caso, todos los estados mentales posibles, de los cuales podríamos hacer un catálogo, por ejemplo, dividiéndolo, por ejemplo, en emociones negativas, tristeza, nostalgia, ira, rabia, confusión, y emociones positivas, alegría, esperanza, benevolencia, etc. Todas las que se nos ocurran, podríamos hacer una gran lista, un catálogo exhaustivo. Eso sería una taxonomía y clasificarlas, ¿no es cierto? Cuáles son más básicas y cuáles van generando a otras, cuáles son más específicas y más detalladas. Lo que quiere hacer el materialismo reduccionista es una nueva taxonomía, es decir, a este catálogo de emociones, reemplazarlo directamente por un catálogo que explique o que traduzca cada uno de estos estados mentales en una de esas descripciones físicas del cerebro, del sistema nervioso o de lo que corresponda, estableciendo así entre la vieja taxonomía de los estados mentales y la nueva taxonomía neurocientífica una correspondencia biunívoca, dice el texto. Biunívoca significa que un estado mental se corresponde exactamente con una descripción de estas físicas. Se corresponden exactamente uno con otro. No hay ambivalencia, no hay una descripción exacta física que pueda corresponder a 2 o a 3 estados mentales. No, cada uno de los estados mentales de este gran catálogo o taxonomía corresponde biunívocamente, es decir, corresponde exclusivamente a una descripción científica, física, materialista de ese estado mental. Y vamos a terminar con los argumentos en contra de la teoría de la identidad. ¿Qué dicen aquellos que están en contra? Argumento número 1, que lo vimos también en el video anterior, así que no lo voy a explicar tanto ahora. El argumento de la introspección. Cuando nosotros hacemos este ejercicio introspectivo de observar el flujo de nuestros pensamientos o nuestra actividad mental, encontramos sensaciones, emociones, matices que no se pueden reducir a impulsos químicos en una red nerviosa. Son estados que tienen sus propias particularidades, sus propias características únicas y que son indescriptibles en otro lenguaje. En segundo término, el segundo argumento en contra, la identificación de estados mentales con estados cerebrales llevaría a afirmaciones incomprensibles, a fórmulas larguísimas y llenas de subexplicaciones y de conceptos técnicos que harían
inviable manejarse así en una conversación, por ejemplo. Sería todo increíblemente técnico y se perdería la riqueza justamente de los conceptos generales, que de alguna forma lo que hacen es eliminar todos los detalles y apuntar un poco más a la esencia de una experiencia interna, a las cosas que esa experiencia tiene en común o mantiene de persona en persona. Si tuviéramos que hablar siempre con una exactitud matemática de lo que está pasando, el lenguaje sería extremadamente técnico y difícil de manejar. Produciría, más que una aclaración, produciría errores categoriales y confusiones conceptuales de todo tipo. Por lo demás, los estados cerebrales siempre parecen tener esa ubicación espacio-temporal en el cerebro. Suceden en un momento y en un lugar, cosa que los estados mentales, siguen afirmando los detractores de la teoría de la identidad, no tienen una ubicación, no pueden ser ubicados espacialmente. Y además, algo que sí tienen los estados mentales y que no tienen los estados físicos, es la propiedad semántica, es decir, el significado. Los estados mentales tienen un contenido proposicional, tienen una intención, tienen un contenido, apuntan hacia algo, intentan algo, reflejan la intención de alguien sobre algo en particular, cosa que un estado físico del cerebro no tiene.